Esta es la historia de la pedagogía. La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por más primitiva que sea, en la que no se presente la educación. Un resumen bastante simple del interesante tema que vamos a tratar en este video. Sus orígenes llevan a las comunidades primitivas, cuando los hombres de la prehistoria pasaban sus enseñanzas y conocimientos a la comunidad. El punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos: escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y otros grandes pensadores. Vemos que Oriente es uno de los puntos más importantes de la pedagogía, lo que nos muestra su gran recorrido para llegar hasta nuestro continente. La pedagogía en los grandes pensadores. Grecia es el lugar en el que parte del pensamiento occidental se creó a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles. Como vemos, los pensadores fueron grandes creadores de metodologías que aún vemos hoy en día en la educación. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía. Pero veamos un poco más a fondo las teorías de estos grandes pensadores. Sócrates es una de las grandes figuras filosóficas que han marcado la historia de la educación mundial. Nació en Atenas, en el seno de una familia de clase media. Su padre era escultor y su madre comadrona. Era un docente innovador, crítico y muy humilde. La educación para Sócrates consistía en impulsar a sus estudiantes para que estuvieran dispuestos a conversar con él, a pensar y reflexionar. Esto le valió una condena a muerte, acusado de corromper a los jóvenes. Sócrates es considerado por algunos el fundador de la ética, un hombre que a través del diálogo extraía verdades del interlocutor y lo alejaba de la ignorancia. Platón fundó una escuela de filosofía en el 387, junto al jardín dedicado al héroe Academia, de donde procede el nombre de Academia. La escuela era una especie de secta de sabios, organizada con sus reglamentos, residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. Fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. Platón nos muestra la existencia de dos mundos: el sensible, en donde el mundo se puede percibir por medio de los sentidos, y el inteligible, que es lo que no se ve, ya que está conformado por las ideas y posee una realidad objetiva. Aristóteles fundó el Liceo, el más importante centro de estudio e investigación de la antigüedad clásica, donde enseñó durante 13 años. Se ocupó prácticamente de todas las ramas del saber de su época, desde las materias filosóficas hasta el arte poético, pasando por la astronomía, la biología y las ciencias naturales. Aristóteles era demasiado realista para seguir la doctrina de su maestro, distinguiendo en cada cosa dos elementos, el acto y la potencia, y propugnando la tesis de causa final. Nuestro viaje continúa por la Gran Roma. Dentro del desarrollo del mundo occidental se encuentra la antigua Roma en el año 1000 a.C., lugar en el que se dio origen la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, arquitectura y política. Los métodos romanos en los que se basaba la educación eran los conocidos como trivium: retórica, gramática y dialéctica. Es en esta época donde se establece el papel de maestro-alumno, con Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. Los árabes. Ellos conquistaron la península ibérica y surgieron las escuelas musulmanas, siendo la de mayor apertura e inclusión al mundo occidental. Los únicos que podían acceder a la educación formal y sistemática eran los reyes e hijos de nobles, y los que podían transmitir y fundir como maestros eran los sacerdotes. Época feudal. Para los siglos XII y XIII surge la escolástica, pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia.
Es en este momento donde se deteriora el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios, dando paso a la creación de universidades medievales, donde la Iglesia cambió de rumbo educativo al conferir ciertos privilegios, facilitándoles recursos materiales a cambio de su presencia en las escuelas y la fundación de propias universidades. Las principales universidades medievales se encontraban en Italia, Francia, Inglaterra, Praga y Polonia. Dentro de las universidades medievales se destacaron la Facultad de Artes, Medicina, Leyes y Teología. El Renacimiento. Durante los siglos XIV al XVI surge el movimiento del Renacimiento, etapa en la cual surgen las nuevas formas de concebir al mundo y el lugar del humano en este, enseñándoles a escribir, cálculo y hablar en su idioma natal, así como es el periodo en el que hay más avances científicos y tecnológicos, como la invención de la imprenta, descubrimiento de América y el trazo de las vías marítimas hacia la India. En el Renacimiento también se da la Reforma, en el cual surge el periodo de corriente humanística en donde la educación se opone a la severidad de la disciplina eclesiástica, situándose ya en un pensamiento pedagógico. También la Contrarreforma, la cual lleva a la modernización de las escuelas, proyectando escuelas profesionales donde todos pudieran aprender un oficio y recibir una formación cultural similar a la de los grupos privilegiados. La pedagogía tradicional comienza en Francia en los siglos XVII y XVIII con la presencia de los jesuitas en la institución escolar fundada por San Ignacio de Loyola. Los internados, que eran los que tenían más auge por esa época, tenían un sistema escolar programado por los jesuitas que consistía en poner en entredicho la historia, la geografía, las ciencias y las lenguas romance. También inculcaban la más estricta costumbre de sumisión. También por primera vez se presenta la etapa infantil con sus características particulares que debían ser atendidas diferenciándolas de la educación adulta. Generaban valor e interés en lo que se enseñaba. También innovaron con el método que presentaban para que el niño aprendiera a leer, juntando la palabra con una imagen. Esta filosofía perdura en la educación en la actualidad. Con la revolución industrial en la pedagogía, en 1860, Bertha Bonn inició una activa obra mediante la difusión y expansión de los kindergartens en todos los países. La pedagogía experimental fue representada por el alemán Ernesto Neumann con el objetivo de estudiar al niño en todos sus aspectos. Acopió datos de pedagogía, psicología, psicopatología, anatomía y fisiología. La pedagogía moderna tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surjan en nuestra época. La colaboración amistosa entre maestro y alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno son ideales que propuso la pedagogía moderna, así como la inclusión de la mujer en actividades educativas. La pedagogía contemporánea. En el continente americano surgen las primeras ideas del pragmatismo y el funcionalismo. La Escuela Nueva es un laboratorio de pedagogía activa situado en el campo, donde la coeducación de los sexos ha dado resultados intelectuales y morales incomparables. En materia de educación intelectual, la Escuela Nueva busca abrir la mente a una cultura general. En la actualidad, Estados Unidos es uno de los países que más genera e invierte en investigaciones sobre los métodos de aprendizaje, al igual que absorbe gente especialista en otros países para trabajar en esta área en su país.